Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo en vivo de parte de Soles Asperger. Mi nombre es José Hernández Bautista, soy médico y tengo autismo y mi intención con este tipo de en vivos es poder llegar a ustedes y explicarles un poquito más acerca del autismo cada día, ¿no? La mejor manera, creo yo, de poder comprender el autismo o de tratar el autismo creo que es con base en su comprensión correcta. No nada más esto aplica para el autismo, no es algo novedoso lo que les vengo a traer, sino es algo que se utiliza en cualquier enfermedad o en cualquier alteración del estado de la salud. Ahora, el autismo no es una enfermedad, pero debemos de considerarla tal cual como un factor de riesgo importante para el desarrollo de ansiedad y depresión, porque la verdad es que lo va a desarrollar sí o sí la persona a lo largo de su vida, porque tiene autismo. La intención de todo esto es explicar por qué una persona con autismo el día de hoy tiene ansiedad social. Más bien es cómo entender la ansiedad social de una persona que tiene autismo. Porque la ansiedad social es bien importante saber que puede existir en una persona que es neurotípica, es decir, una persona que no tiene algún trastorno en la salud mental que se entienda como algo biológico subyacente, primario, propiamente dicho. Entonces, podemos hablar de la ansiedad y depresión en una persona común o una persona neurotípica, o la gran mayoría, podemos decirlo así, puede presentar ansiedad o depresión, pero muchas veces está relacionado con algo secundario, es decir, es un evento, es un evento secuencial que puede explicarse al tratarse más bien la forma de pensar de la persona y que pues más bien el tratar la depresión o ansiedad, por ejemplo, con fármacos. Hay que recordar que les he comentado que una persona que tiene alguna alteración de la salud mental, como por ejemplo ansiedad o depresión de tipo primario, que esto explicaría que pues estaríamos hablando que pueda venir, originarse de un trastorno bipolar, que pueda venir de un trastorno espectro autista, que pueda venir de la esquizofrenia, que pueda venir de trastorno límite de la personalidad, o que pueda ser algo biológico subyacente que pueda explicar los síntomas o los signos en esta persona y que no sea un factor externo que lo explique. Normalmente debemos de saber que cuando pasa eso, el tratamiento de primera línea es el farmacológico. Cuando el escenario es más bien un paciente que tiene ciertos eventos canónicos o no canónicos, pero de cierta manera que convierten en que tenga una catástrofe desde el punto de vista emocional, porque tiene algunas deficiencias para poder entenderlas, las cosas que suceden o las cosas en cómo es que ha estado ocurriendo y cómo él las ha atendido, pues normalmente le puede generar ansiedad y depresión, pero esto radica en más bien atender al problema y no en algo que siempre se ha tenido, ¿me explico? Entonces, a medida que una persona que tiene trastorno espectro autista va creciendo, va siendo adulto, esta persona pues va a tener un mayor requerimiento social. Entonces, esto es muy relevante para hablarlo con ustedes porque si se requiere más si se requiere más el aislamiento social o se requiere más se requiere más la necesidad social, o sea, que tenga interacción social esa persona con los demás, pues a largo plazo esto pues le puede ocasionar problemas. ¿Por qué? Porque bueno, hay que recordar que la persona que tiene trastorno de espectro autista debemos de entender que es una verdadera discapacidad social, tiene dificultades para poder entender el lenguaje no verbal, las sutilezas en la conversación, no entiende la conversación o la socialización como lo debería de hacer casi todas las personas, si lo podemos decir así, o como lo hacen casi todas las personas. Entendemos la asociación de una manera muy diferente. Lo que pasa es que también la comunicación es muy diferente. ¿Por qué? Porque la comunicación no es sutil, no hay ningún sarcasmo o no se trata de utilizar eso, sino más bien se trata de una preferencia en la comunicación de manera directa. Ahora, esto es un problema muchas veces en ciertos escenarios para la persona que tiene autismo porque como dice las cosas a veces de una manera tan directa, podría a veces entenderse que no tiene tacto o que no tiene empatía, lo cual es otra parte que también me gustaría abordar, porque no significa que una persona que tiene autismo no tenga empatía, no significa que una persona que tenga autismo pueda demostrar que su conducta, a pesar de que él piense que tiene empatía, no sea empática, sino que lo importante es entender que es difícil la empatía en una persona que tiene autismo de manera esperada, o sea, cómo es que la empatía tú esperarías en una persona neurotípica a una persona que tiene trastorno espectro autista, porque normalmente el problema radicará en la comunicación y eso es una de las cosas que detonarán la ansiedad social. De hecho, veremos cómo a través de ciertos estudios se ha entendido eso de una mejor manera, aunque los estudios
son verdaderamente limitados. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que se han obtenido resultados, los estudios no han sido variados, no han sido muchos como para, bueno, pues ahondar más a veces en el tema, en el sentido de hacer la crítica a lo que se ha hecho, ¿no? O comentar lo que se ha hecho, pero sí lo vamos a utilizar el día de hoy. Entonces, bueno, pues sean bienvenidos a esto que es Soles Asperger. La razón de por qué tiene este nombre, a pesar de que hoy en día se le llama trastorno espectro autista, es justamente para poder crear de cierta manera un poco de polémica para que las personas que o son médicos lleguen y digan, no se llama Asperger o ya no se dice Asperger. Y yo digo, bien, te invito, o sea, para que entres a la conversación, porque a veces cuando escuchan la palabra autismo se escucha muy fuerte, pero si uno no entiende lo que significa algo, muchas veces pues obviamente será ignorante, ¿no? Y por esa misma razón, cuando se habla a veces del autismo en la sociedad, la gente lo que hace es pensar que es algo malo, que es algo que es, digamos, feo, o que es algo, ¿cómo decirlo? Que pues no pertenece a la sociedad, o que, bueno, pues es una enfermedad, ¿no? Podemos pensar así con poca información o con nula información o con la información colectiva, una manera que a mí me gusta decir de cómo es que veo que muchas veces se puede llegar a pensar en una sociedad. En una sociedad o en un colectivo, muchas veces se tratará de pensar como el colectivo, ¿no? O se trata no nada más de pensar como el colectivo, sino también hay ciertas cosas que se pueden llegar a tener en la sociedad como dogmas que no necesariamente son ciertos, obviamente. Hay que entonces entender el autismo a través de la ciencia, entender el autismo a través de la investigación, a través de lo que se ha publicado de y en este caso también puedo aportar experiencia porque yo también tengo autismo, aunque lo que yo les comparto no es en base a mi experiencia, es en base con base en lo que está escrito, lo que se ha dicho del autismo, lo que se conoce y sobre todo la interpretación correcta de él, ¿no? Sobre todo entendiendo la médula del autismo. Si uno entiende el por qué, puede llegar muchísimo más fácil a entender muchísimas cosas. Entonces, la mejor manera de aprender algo, y yo siempre se los digo a mis alumnos, para los que no sepan, yo soy médico, pero también soy maestro, me gusta dar clases, todos los días doy clases, de hecho. Entonces, yo siempre les digo a los alumnos que la mejor manera de aprender algo es aprendiendo el porqué del porqué del porqué del porqué. Si tú sabes eso, no te vas a limitar a aprender algo. Porque muchas veces la persona no aprende el porqué del porqué del porqué. De hecho, esto yo lo aprendí, no significa que lo aprendí de alguien, pero sobre todo recuerdo mucho el que alguien, un doctor, haya de cierta manera minimizado al mexicano, diciendo que el mexicano no puede saber más de dos, no te podría contestar más de dos preguntas en por qué. Tenía su sentido en las cosas de lo que él decía, y yo entendía lo importante que él estaba mencionando, aunque lo decía de una manera pues muy racista, pero de cierta manera tenía razón. Muchas personas no podemos a veces entender el porqué, o muchas personas no les gusta saber el porqué, o más bien no lo sabe. Entonces, pues eso es una constante y eso es algo que me gustaría hacer respecto al trastorno espectro autista, pues, a través del porqué, o del cómo y de preguntas, entender el trastorno espectro autista porque se aborda de diferentes maneras, aunque el fin es el mismo, comunicar qué es el trastorno espectro autista, hablando propiamente de que el trastorno espectro autista es una condición neurobiológica que condicionará que la persona tenga limitaciones limitaciones diarias para poder comunicar de manera social algunas cosas, pero también tendrá dificultades emocionales porque tiene alexitimia, lo que le va a pues provocar ansiedad y depresión a largo plazo. Entonces, vamos a empezar con el tema del día de hoy, cómo entender la ansiedad la ansiedad social en una persona que tiene autismo. Recuerden que también ahí está el chat para que ustedes puedan preguntar. Cualquier cosa ustedes pueden preguntar ahí en el chat para que ustedes pues también puedan pues externar sus dudas, sus preguntas, que puedan externar las cosas que les inquietan. Entonces, en este artículo que les pongo aquí, que se llama Social Anxiety in Adults with Autism, este es un estudio cualitativo donde se aborda a la ansiedad social en los adultos con autismo, en las personas que tienen autismo y son adultos. Me parece muy interesante abordarlo y vamos a ir empezando a poner algunas características de esto, donde por ejemplo les pondré lo primerito, déjenme ver a ver, listo. Aquí está, donde por ejemplo podemos ver un dato que la ansiedad social
incluido el trastorno, la ansiedad social y la fobia social en particular, suele coexistir con el autismo. Por ejemplo, entre el 13 y 40% de los casos de manera clínica. Esto es lo que te dice este artículo, pero obviamente lo que nosotros debemos aprender es cómo a través de ciertos artículos, a pesar de que sean científicos, podemos encontrar pues errores o podemos encontrar disparidades, porque bueno, pues no podría creerte que el 13% de las personas que tienen autismo tienen ansiedad social. Te podría creer que al menos la mitad o que el 70%, porque algunas personas podrían no tener ansiedad social. No significa que no tengan dificultades sociales, pero que la ansiedad social de cierta manera la han superado, no tanto porque se han vuelto muy expertos en comunicar de manera social las cosas, sino porque han aprendido de cierta manera también a comunicar las cosas, pero también han aprendido a lidiar con ese tipo de presión. O sea, hay personas que tienen autismo que sobre todo al exponerse y exponerse y exponerse pueden lograr parecer que no tienen autismo, que no tienen ansiedad social. Pero esto es justamente uno de los puntos que yo quiero tratar aquí. Aunque aquí se les pone que el 3 al 40% de las personas que tienen autismo tienen ansiedad social, realmente esto pues no es correlacionado con la verdad. Inclusive esto te lo comentan ellos después. Te dicen que inclusive las tasas son aún más altas, eso lo siguen comentando, son aún más altas en las muestras de investigación porque el 50% de los adultos con autismo de hasta 45 años de edad obtienen puntuaciones por encima de los umbrales indicativos sugeridos en los autoinformes de características afectivas, cognitivas y conductuales asociadas con la ansiedad social. Entonces, ¿qué debemos de tener aquí en cuenta? Bueno, para empezar, hay pues muchas dificultades para entender el autismo, ¿no? Podemos verlo aquí, inclusive en un artículo científico médico, pero que al final del día, a pesar de que está haciendo el esfuerzo por apoyarse en la ciencia, en la misma ciencia no se ha obtenido cierta, digamos, fineza para poder identificar la ansiedad social en una persona que tiene autismo. Y eso es justamente lo que te dice, por esa inclusive disparidad del 13% hasta ahora en el 50% cuando hay investigaciones más finas. Entonces, realmente lo que debemos de saber es que la ansiedad social forma parte de una persona que tiene trastorno de espectro autista porque se explica por lo que tiene el paciente con trastorno de espectro autista, y eso lo iremos comentando. De hecho, al final podemos ver, al final del día de hoy, veremos un estudio que se hizo en 10 pacientes que tienen autismo. No es una muestra significativa, pero lo que se puede encontrar en lo que ellos refieren es bastante útil para poder entender por qué una persona con autismo piensa como piensa. Lo que debemos de hacer es que debemos de entender es que una persona que tiene un trastorno en la salud mental, a pesar de que pueda pensar de una manera, a pesar de que pueda, bueno, pues en este caso tener dificultades sociales o que existan cosas que puedan estar mal, como el hecho de que pues desarrolle ansiedad o depresión o el hecho de que a veces tenga trastorno obsesivo compulsivo, recordemos que para la persona que tiene trastorno de espectro autista todo esto tiene mucha lógica. O sea, no hay otra lógica en una persona que tiene autismo que terminar teniendo trastorno espectro autista o que terminar teniendo trastorno obsesivo compulsivo o terminar teniendo ansiedad o depresión, porque la lexitimia te explica por qué pasa eso y la inflexibilidad te explica por qué hay TOC. ¿Ok? Entonces, eso es importante de comprender. O sea, el autismo no se comprende a través de recetas. O sea, no se comprende de si tiene esto, no tendrá esto. Si tiene esto, no tendrá. No, se comprende, ok, porque tiene trastorno del espectro autista y comprendemos la médula, vamos a poder notar ciertos datos que van a ser relevantes. Entonces, bien, pasemos a lo siguiente, donde se comenta que es probable que la amplia variación de las estimaciones de la prevalencia de la ansiedad social sea atribuible a varios factores como deficiencias en la introspección, por ejemplo, la alexitimia, el hecho de que tengamos una dificultad para entender nuestros sentimientos y emociones. Eso es parte de puede mostrarse como una deficiencia en la introspección. Hay que recordar que no es la introspección nada más abordar sentimientos y emociones, pero sí es importante en la introspección el valorar los sentimientos y emociones, es fundamental. Pero la introspección, pues de cierta manera, es hacer una retroalimentación de lo que ha ocurrido por dentro y pensar qué es lo que está, a qué le puedo atribuir lo que me pasa, ¿no? Entonces, de cierta manera, esa retroalimentación se aprende en la terapia cognitivo-conductual, pero no nada más debo de decir eso, porque una persona que puede llegar a ser muy inteligente también puede aprender a hacer eso. De hecho, las personas que tienen síndrome de Savant logran hacer eso de una manera muy frecuente,
porque de cierta manera les sirve el tener trastorno espectro autista, pero también el síndrome de Savant para poder identificar de cierta manera cuáles son la retroalimentación que debería hacer de algo, pero no con sus sentimientos y emociones. O sea, la persona que tiene autismo lo puede hacer, o sea, puede hacer esa introspección, pero no con sus sentimientos y emociones. O sea, puede hacer introspección sobre ciertos eventos que ha encontrado que le originan algo. Por ejemplo, yo te puedo decir, me di cuenta, es un ejemplo, ¿no? Me di cuenta que esta mañana yo estaba a las 10 de la mañana, haciendo tal cosa, me tomé un café y a lo largo de las 10:40 tuve una llamada y me exaltó mucho más de lo habitual y me empecé a poner muy ansioso. Ahora, ¿qué tú puedes ver ahí? Una persona inteligente que hace introspección o que ha hecho una terapia cognitivo-conductual no significa que es nada más una variable para poder entender esto, sino que puede ser cualquiera. Diría, ok, la razón de por qué creo entonces yo que me dio un ataque de pánico, me dio ansiedad, es porque yo tomé café antes y tengo mucha sensibilidad al café y luego me llegó una llamada que no prevenía y eso pues estimuló aún más. Entonces por esa razón me doy cuenta que el café en este caso me puede alterar. Eso es una introspección, ¿no? Pero no significa que yo estoy valorando sentimientos y emociones, simplemente estoy valorando lo que pasó pero no estoy valorando, por ejemplo, voy a decirlo, bueno, pues hoy, por ejemplo, tuve que hacer un examen. El día de hoy, en el examen que estuve realizando, no me fue bien, por ejemplo, y en ese examen que realicé me provocó mucha angustia y temor, y al final del día no fui seleccionado para yo quedar en algún lugar que yo tenía premeditado, ¿no? Y que yo soñaba y demás. Es un ejemplo. Ahora, ¿cómo yo manejo eso? Bueno, pues es difícil de decirlo. ¿Por qué? Porque una persona que tiene trastorno espectro autista tendrá dificultad para entender lo que está sintiendo. Puede entender el evento, pero tiene dificultad para entender lo que está sintiendo. Por lo tanto, no tienes que abordar a una persona que tiene trastorno espectro autista para que ésta se desahogue buscando sus sentimientos, sino que trate de manifestar los eventos, porque de esa manera va a ser muchísimo más fácil que esta persona se desahogue y entienda. O sea, no le puedes poner un lenguaje a alguien un lenguaje para el cual no está diseñado. En este caso, como por ejemplo, si fuéramos unas computadoras, si tú aprendes a programar en cierto lenguaje, tendrías dificultades para que esto sea entendido por otro, porque muchas veces no hacen match. Entonces, igualmente aquí, tú, de cierta manera, tu sistema, tu sistema emocional es, digamos, binario en el autista. Es un sí o es un no. Es un arriba o es un abajo. Por eso, muchas veces las personas que tienen trastorno espectro autista son diagnosticadas con trastorno bipolar. Entonces, primero hablamos de esa introspección y explicamos qué era, ¿no? Esas deficiencias en la introspección, por ejemplo, la lexitimia, esto ayudará a esto. La interocepción, lo que significa que otros no son conscientes de los síntomas de ansiedad. Es decir, hay personas que tienen trastorno espectro autista, como les decía, que no se dan cuenta que tienen alexitimia o que, bueno, no se dan cuenta que tienen alexitimia, no se dan cuenta que no entienden sus sentimientos, no se dan cuenta que tienen prosopagnosia, y eso tiene que ver con la interocepción, que por cierto está afectada en una persona que tiene trastorno espectro autista. ¿Ok? Por eso les digo que la razón de por qué una persona muy inteligente, una persona que tiene síndrome de Savant, se podría dar cuenta que tiene prosopagnosia. ¿Ok? Pero no necesariamente una persona con autismo lo haría. ¿Ok? No significa que el autismo significa ser tonto, no. Pero el autismo, de cierta manera, no siempre se acompaña con un coeficiente intelectual alto. Entonces, a veces, por esa misma razón, no se puede ser tan consciente de la alexitimia, de la prosopagnosia o de la ansiedad social. Eso es de las cosas que puedes ver que limita. O sea, ves que limita a que se puedan llegar a tener un resultado. Entonces, la interocepción, lo que significa que otros no son conscientes de los síntomas de ansiedad, pues es difícil, digamos que se convierte en un problema para poder hablar de un diagnóstico correcto de ¿no? Cuando se llega a una entrevista. Entonces, también vamos a ver lo siguiente: hay dificultades en la comunicación entre individuos con y sin ensombrecimiento del diagnóstico, hay dificultades en la comunicación entre individuos con y sin autismo, es el llamado problema de la doble empatía. Eso es justamente algo que me gustaría comentarles después, no ahorita. Mi intención es ir hacia el tema que vamos hablando, pero bueno, esto también es una de las cosas que pueden pues dificultar
a que a la persona tenga ansiedad social. Otra de las cosas es el ensombrecimiento del diagnóstico, por el cual los síntomas de ansiedad concurrentes son eclipsados por las características centrales del autismo. Esto es bien importante. O sea, aquí debemos de saber que como propiamente lo que te está diciendo es que el ensombrecimiento del diagnóstico, o sea, es que significa que aquí los síntomas de ansiedad están, pues de cierta manera, nublados por las características centrales del autista. ¿Cuáles son las características centrales del autista? Pues que tiene ansiedad social, que tiene intereses muy restringidos, que tiene estereotipias, que tiene movimientos a veces movimientos estereotipados, no significa que siempre, pero que tiene ciertos rituales, que tiene de cierta manera pues dificultad para entender sus sentimientos y emociones. O sea, todo ese tipo de cosas son las que pueden existir en una persona que tiene trastorno espectro autista, o existe en una persona que tiene trastorno espectro autista, y pueden eclipsar el hecho de identificar la ansiedad social. ¿Qué te está diciendo esto? O sea, que tanto los clínicos como la persona que tiene trastorno espectro autista tiene dificultad para identificar algo. Entonces eso es un problema, ¿no? O sea, si tanto la persona que lo tiene como la persona que lo va a investigar tiene problemas para identificarlo, pues esto es un problema, ¿no? O sea, la lógica es que te diga que esto es un problema, porque ¿cómo vas a identificar y tratar algo y resolver algo que no ves? ¿Ok? Recuerden, hay una frase que me gusta mucho en medicina, que mi gran maestro en medicina, de cierta manera el que me formó en toda esta carrera, desde el punto de vista humano, que se llama doctor Enrique Álvarez de Aña, me enseñó respecto a la parte de la medicina, es que los diagnósticos se hacen pensando en ellos. ¿Ok? O sea, yo no puedo pensar en un diagnóstico, yo no puedo ver un diagnóstico si no lo pienso. Entonces, en la persona que en la persona que tiene autismo, tú debes de pensar el diagnóstico. Por esa misma razón es que en las consultas, por ejemplo, que doy para el diagnóstico del autismo, va enfocado a detectar el autismo. O sea, el autismo, algunas personas lo pueden detectar porque pueden ser muy observadoras y demás, pero el autismo tú se lo tienes que sacar al paciente de cierta manera como clínico. ¿Por qué? Porque el autismo no nada más es observación, es conversacional. Tú te puedes dar cuenta cuáles son las deficiencias, que sí te puedes dar cuenta que hay ecolalia, te puedes dar cuenta que hay lexitimia, cuando simplemente tú ves cómo habla una persona que tiene autismo, cuando tú ves cómo es que se expresa, tú ves que no hay expresión de sentimientos, ¿no? Tal cual, si ustedes examinaran las cosas que yo les digo, ustedes no verían casi ningún comentario donde digo algo de felicidad, tristeza, amor, odio. Casi nunca digo nada de eso, porque pues no es algo que tal cual me sienta tan tranquilo de explicar, ¿no? Porque pues no soy el experto ahí, porque no entiendo tanto los sentimientos y emociones. Puedo decir de alguna manera burda cómo entiendo algunas cosas, sé que son, pero que de cierta manera me sienta tan identificado, pues no. ¿Por qué? Porque yo tengo dificultad para entender mis sentimientos y emociones también. Entonces, a pesar de que pueda hablar y demás y poder estar aquí con usted, no significa que también tenga autismo, nada más que de cierta manera puedo enmascararlo un poco al simplemente estar hablando de un tema en específico o de un tema de interés, ¿no? Y aquí la ventaja es que nadie me está viendo más que ustedes, yo no me estoy sintiendo visto y esto me ayuda bastante para esto, ¿no? No significa que no podría hacerlo si me estuvieran viendo, pero nada más le comunico que esa es la razón. Ahora, dificultades en la comunicación entre individuos con y sin autismo, lo de la doble empatía, el ensombrecimiento del diagnóstico, también por el cual los síntomas de ansiedad concurrentes llegan a ser eclipsados por características centrales del autismo, y problemas de medición, por ejemplo, una falta en el psicoanálisis validado, escalas de calificación de patología para muestras de autismo, etcétera. O sea, podemos ver que hay diferentes limitantes para el diagnóstico de la ansiedad social o la identificación de la ansiedad social en la persona que tiene trastorno del espectro autista. Entonces, principalmente el problema vemos que radica en que hay una dificultad en la introspección, o sea, por la lexitimia, que hay una dificultad en la interocepción porque pues la persona no es consciente a veces de los síntomas de ansiedad o de lo que le pasa. Puede haber, y de hecho una persona que tiene autismo tiene problemas en la interocepción, ¿ok? Son problemas bastante graves en la interocepción. Si tiene dificultad o tiene una pobreza en la inteligencia social emocional, también tiene una pobreza en la interocepción. O sea, es
no es consciente de los síntomas de ansiedad, no es consciente a veces de lo que le sucede. Y tan claro es que no es consciente de sus sentimientos y emociones, que le cuesta identificar qué es, ¿no? Nada más lo percibe o lo percibimos como una emoción o como un sentimiento. Entonces, vemos lo siguiente, los problemas de medición. Bueno, eso ya lo comenté. Entonces, pasemos a lo siguiente, donde... déjenme nada más lanzárselos. Aquí lo tengo. Aquí está. Dice, la ansiedad social se caracteriza por ansiedad fisiológica, que se mantiene antes o durante situaciones sociales, preocupación por la evaluación negativa y una tendencia a evitar interacciones. Para algunas personas, los síntomas son leves y ocurren únicamente en contextos específicos, por ejemplo, presentaciones en el lugar de trabajo o en fiestas. Para otros, la ansiedad social es generalizada y afecta a la mayoría de las interacciones. Entonces, aquí estamos haciendo un preámbulo de qué es la ansiedad social. O sea, es una ansiedad fisiológica que se manifiesta antes, durante situaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que la persona tenga ansiedad social, el hecho de que sepa que va a tener una interacción social, le pone nervioso, le pone ansioso, ¿ok? Esto es algo de cierta manera premeditado, o sea, lo premedita desde antes y durante y después de la interacción social hay ansiedad. Entonces, lo importante es eso. La preocupación por la evaluación negativa, ese es otro dato de la ansiedad social, el hecho de que perciba que va a ser visto de una manera negativa o de una manera errónea o porque va a dar una mala impresión, es algo que le puede preocupar bastante a la persona que tiene ansiedad social, y una tendencia a evitar las interacciones. Sobre todo esto es algo característico. La ansiedad social radica en esto, que va a evitar las interacciones. La tendencia es evitar las interacciones. De hecho, pues ustedes pueden ver que yo hago eso de manera muy recurrente. Yo trato de evitar las interacciones sociales porque sé que me ponen mal, ¿no? Lo hago de manera consciente porque sé que me ponen mal muchas interacciones sociales. Trato de hacer mi trabajo y desempeñarme en él, pero muchas interacciones sociales las trato de evitar porque no me ponen tan bien. O sea, sé que en algún momento va a ser más difícil para mí. Y como lo sé eso, me limito de cierta manera a hacerlo, a menos de que pues no me sienta, pues digamos, no tenga nada que hacer. De cierta manera, lo que hago en lo que lo estoy diciendo es que como tengo ciertas labores o ciertos compromisos que hacer, no quiero fallar. Y porque sé que la comunicación social o el estar respondiendo mensajes o estar atento a lo que opinan o las cosas de los demás, o estar atento a mis mensajes de WhatsApp, por ejemplo, me van a poner muy mal, me van a poner muy nervioso. Por eso es que pongo a gente que me ayude a contestar mis mensajes, por ejemplo, de las cosas a las cuales yo me dedico. Porque realmente me facilita muchísimo más eso. Tener una menor interacción social me hace una persona mucho más funcional. Entonces, esto es parte de la ansiedad social, algo que las personas que tienen trastorno espectro autista tienen, y que a veces, porque hay muchas limitaciones para el diagnóstico, por la propia dificultad que tiene la persona con autismo para poder identificar todas estas dificultades, pues es difícil llegar a esto, pero lo tiene. Para algunas personas los síntomas son leves y ocurren únicamente en contextos específicos, por ejemplo, cuando se presentan algún trabajo, a alguna fiesta, y otros pues es generalizado y afecta a la mayoría de las interacciones. En general, lo que deberíamos de esperar en una persona que tiene trastorno espectro autista es que tenga ansiedad generalizada, o sea, ansiedad social, y que sea generalizado, o sea, independientemente de que, ok, ahora no significa que con todas las personas vas a tener ansiedad o que te vas a sentir igual, no significa eso. Eso le pasa a cualquier otra persona, no nada más una persona que tiene que tiene autismo, sino que hay que recordar que en el trastorno del espectro autista, además de que habrá niveles de gravedad, o sea, nivel de 1, 2 y 3, la persona que tiene autismo pues va a presentar de una manera muy evidente dificultades en la socialización, y eso sobre todo, y lo veremos más adelante, el día de hoy agrava el problema de la ansiedad social. Entonces eso es algo que también es importante recordarles. Entonces pasemos a lo siguiente que les quiero comentar o que les quiero poner, y es justamente lo que vemos aquí. Dice, es importante descartar que la ansiedad social se asocia con un mayor riesgo de otros problemas clínicos como ansiedad y trastornos afectivos. Pero primero déjenme nada más saludar a los que han puesto algo en el chat. A Angie, saludos.
y José Luis Benítez Pérez. Saludos, ahorita contestaré lo que quiere preguntarme. Nada más, aquí vemos lo siguiente. Es importante descartar que la ansiedad social se asocia con un mayor riesgo de otros problemas clínicos como ansiedad y trastornos afectivos, un consumo excesivo de sustancias o alcohol y una peor calidad de vida. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues obviamente la ansiedad social condiciona la vida, ¿no? Nada más de pensar que la sociedad te puede provocar o que la socialización te puede provocar ansiedad. Cualquier persona que tiene dos dedos de frente diría, estamos ante una, pues digamos, una vida que pues va a tener complejidades, ¿no? O sea, que no va a ser tan fácil, ¿ok? O sea, eso es lo que debemos de descartar, de rescatar aquí de lo que estamos viendo. O sea, hay un mayor problema clínico, mayor riesgo de problemas clínicos como propiamente inclusive la ansiedad, trastornos afectivos, consumo excesivo de sustancias. Por eso las personas que tienen trastorno espectro autista pueden llegar a tener adicciones y una peor calidad de vida. También las personas con TDA. Se ha descubierto consistentemente que una combinación de mecanismos psicosociales aumenta la susceptibilidad al desarrollo de síntomas de ansiedad social en muestras neurotípicas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de muestras neurotípicas, hablamos propiamente de las personas que son neurotípicas, que no tienen ningún problema de la salud mental. Entonces, se ha hecho esto, o sea, cuáles son las cosas que ocurren, y el temperamento inhibido, experiencias sociales adversas como el acoso, creencias negativas sobre la inferioridad, sesgos en las emociones y la procesión de la información son las cosas que consistentemente se caracterizan de ser mecanismos psicosociales en las personas que tienen ansiedad social y son neurotípicos. Y en estas personas, en las personas que son neurotípicos y desarrollan ansiedad social, podemos ver que es algo secundario, ¿no? Podemos ver que es algo finito, o sea, que puedes definir por qué es, o sea, una creencia negativa, o sea, por ejemplo, que se siente inferior, sesgos en las emociones, un problema en el procesamiento de la información, que esto ocurre sobre todo en la persona que tiene trastorno espectro autista. Pero veamos lo siguiente: experiencias sociales adversas, o sea, el antecedente en una persona neurotípica le puede provocar ansiedad social. No significa que por eso tiene autismo, no. A una persona que tiene autismo no necesita esa experiencia social adversa para tener ansiedad social, aunque podría tener experiencias sociales adversas que le condicionarán aún más a la ansiedad social. Eso es lo que hay que rescatar de esto. Ahora, vemos aquí que se comenta que especialmente durante los años de la formación, y por eso mismo, por ahí cuando empecé a hablar casi un poquito más de esto, que me animé nuevamente a hablar de esto, que fue por ahí de julio, fue que escribí acerca de un estudio que se había encontrado que las personas que habían sufrido de mayor trauma o de problemas en la infancia, o sea, que hayan sufrido de cierta manera, pues no, la palabra correcta no recuerdo cuál era del artículo, pero era que hayan sufrido, que hayan padecido, que hayan tenido mucho estrés durante la infancia, durante el periodo de la formación, tenían mayores riesgos cardiovasculares a largo plazo. Y esto lo compartí sobre todo porque en el contexto de una persona que tiene trastorno espectro autista sí le pasa. Por esa misma razón es que se puede obtener datos de hipertensión arterial en los pacientes que tienen trastorno del espectro autista en la etapa adulta, ¿ok? Y eso es algo muy característico también, ¿no? Y radica obviamente el estrés, ¿no? La respuesta al estrés, pero sobre todo que la persona también en su momento haya tenido una infancia difícil le condicionará a que tenga una mayor reactividad, ¿ok? O sea, ¿por qué es importante o por qué impacta la infancia? Bueno, pues porque es un neurodesarrollo. O sea, la infancia es un proceso, el neurodesarrollo es un proceso de los 0 a los 25 años de edad, desde el periodo de la concepción más bien, hasta los 25 años de edad, donde cualquier cosa que ocurra, sean drogas, sean eventos, sean eventos, digamos, traumáticos, sean situaciones, sea burla, bullying, acoso, inclusive hasta violaciones, todo eso va a impactar de una manera muy negativa, aún más en una persona que tiene autismo. Entonces, eso es algo que ocurre, ¿no? O sea, no es algo que no ocurre. Muchas personas que tienen autismo muchas veces llegan al diagnóstico porque son bulleados muchas veces, o se acuerdan mucho en el momento del diagnóstico que sufrían mucho bullying, ¿ok? No significa que todos, no es algo que sucede en todos, pero de cierta manera es una persona susceptible, es un imán para que pueda ser bulleado una persona que tiene trastorno espectro autista, a menos de que se sepa defender. Ahora tenemos esta otra imagen que me gustaría que también viéramos, y es justamente lo siguiente. Dice: si bien estas estrategias de afrontamiento pueden ofrecer alivio a corto plazo, como por ejemplo los habíamos comentado, ¿cuáles estrategias de alivio comentamos?
bueno, pues eran estas, la de el consumo de alcohol, el consumo excesivo de alguna sustancia, una peor calidad de sí, justamente esto, bueno, y además de tener algunas, digamos, mecanismos para poder afrontarlos, las estrategias como por ejemplo pueden ser aquí pues propias como la del el apartamento social, el aislamiento social, la nula interacción y demás, van a ser estrategias que podemos encontrar en estas personas que tienen trastorno espectro autista. Déjenme nada más modificar aquí que se está haciendo un relajo con todo esto. Déjenme nada más lanzar lo que quiero lanzar. A ver, déjenme ponerlo. Creo que tengo aquí un error en mi imagen. Nada más déjenme corregirlo. Y ahorita lo lanzo. Permítanme. Ok, bueno, aquí vemos lo siguiente, lo que les quería mostrar. Si bien esas estrategias de afrontamiento pueden ofrecer un alivio a corto plazo, no permiten la desconfirmación de preocupaciones o pensamientos o creencias negativas. Por lo tanto, se describen mejor como los comportamientos de seguridad, que son respuestas diseñadas para reducir los síntomas, pero que indirectamente sirven para exacerbarlos. O sea, aquí lo que debíamos de saber es que hay ciertas estrategias que las personas utilizan que tienen trastorno espectro autista para afrontar la ansiedad social. No necesariamente son cosas que ellos han, o sea, no necesariamente son cosas que ellos sabiendo que tienen autismo las hicieron, sino simplemente las hicieron porque le convenía hacerlo. Y estos aspectos, por ejemplo, incluyen dificultades como por ejemplo aquí, déjenme nada más poner mi imagen, aquí está. Por ejemplo, aquí estos incluyen dificultades con aspectos sutiles y abiertos de la interacción social. Por ejemplo, estar con otros en general, el usar e interpretar diversas formas de comunicación no verbal, el manejar las sensibilidades sensoriales, la preocupación por la incertidumbre y los cambios de rutina y preocupaciones sobre la interacción social, la decepción, el rechazo, la evaluación negativa. Todos estos, curiosamente, los supuestos mecanismos causales parecían relacionarse tanto con las características centrales del autismo, porque surgen como una consecuencia de deficiencias en la comunicación social y sensibilidades sensoriales y preferencias por la rutina, como con señales no relacionadas con el autismo, por ejemplo, la preocupación por grandes reuniones sociales y creencias negativas sobre el desempeño. Esto, déjenme nada más lanzárselos. No sé por qué no les aparece a ustedes. Según yo lo había hecho para que les apareciera, porque era de las cosas más importantes que quería comentarles. Déjenme nada más ponerles cuáles eran las cosas que podíamos encontrar en una persona que tiene trastorno espectro autista. Déjenme nada más encontrarlo. Aquí está. Aquí está, miren, aquí está. Las dificultades de una persona que tiene autismo son sutiles y están relacionadas con la interacción social. Por ejemplo, no, esta no. Discúlpeme, esta no es creo que. A ver, déjenme ver. Sí, esta es la que yo les quería mostrar. Estos incluían dificultades con aspectos sutiles, perdónenme, con aspectos sutiles y también con aspectos abiertos de la interacción social, por ejemplo, estar con otros en general, el usar e interpretar diversas formas de comunicación no verbal, manejar las sensibilidades sensoriales, la preocupación por la incertidumbre y el cambio de rutinas y preocupaciones sobre la interacción social, la decepción, el rechazo, evaluación negativa. Curiosamente, eso es justamente lo más importante. Los supuestos mecanismos causales parecerían relacionarse tanto con características centrales del autismo, por ejemplo, que surgen como consecuencia de las deficiencias de la comunicación social, sensibilidades sensoriales y preferencias por la rutina, como con señales no relacionadas con el autismo, por ejemplo, la preocupación excesiva por grandes reuniones sociales y creencias negativas sobre el desempeño. Esto es algo que vive una persona que tiene trastorno del espectro autista. Y eso es algo que le condiciona de cierta manera en la salud mental. La persona va a llegar a tener una preocupación excesiva de cómo puede ser interpretado o visto por los demás. Y eso es algo que sufre esta persona y que se puede atender de manera farmacológica y también de manera cognitivo-conductual. Ahora, en este estudio se ofrece que en los neurotípicos, se comenta que en los neurotípicos la terapia cognitiva y la terapia cognitivo-conductual ha demostrado la disminución de la ansiedad social. Lamentablemente, y se comenta también, es en las personas que tienen autismo no funciona así.
¿Por qué? Porque la ansiedad social es algo primario. La ansiedad social explica un déficit, digamos, de inteligencia emocional y social en la persona que tiene autismo. O sea, tú explicas o tú entiendes que hay ansiedad social o que tenemos una verdadera discapacidad social al evidenciar por qué hay ansiedad social. La ansiedad social se explica porque hay dificultad para entender el lenguaje no verbal, dificultad para entender las sutilezas en la conversación, las hipersensibilidad sensorial en el momento de la socialización, la preocupación por las creencias negativas sobre el desempeño, el hecho de que tenga pues también una dificultad en la deficiencia en la comunicación social por el entendimiento del lenguaje también de manera literal o una preferencia de la comunicación directa de esa manera. Y bueno, pues esto es algo que hay que recordar que sucede en una persona que tiene trastorno del espectro autista. Ahora, importante también mencionarles lo que les voy a poner a continuación. Déjenme ver por qué no me aparecen. Déjenme ver. Aquí están. A ver. Ok. Por ejemplo, a esto iba. Si nosotros quería conectar con esto, o sea, nosotros podemos ver que las personas que tienen trastorno de espectro autista pueden llegar a tener ciertas rituales o cosas que han aprendido para evitar la interacción social o cosas que han utilizado para aprender de la interacción social, pero las estrategias de afrontamiento pueden ofrecer algún alivio a corto plazo, no permiten la desconfirmación de preocupaciones o pensamientos y creencias negativas, por lo tanto se describen mejor como comportamientos de seguridad, que son respuestas diseñadas para reducir los síntomas, pero que indirectamente sirven para exacerbarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que nosotros tengamos un comportamiento de seguridad o que hayan respuestas para reducir los síntomas exacerban en el contexto de una persona que tiene autismo el cuadro. ¿Por qué? O sea, es que es lógico pensar por qué sucede. Si tú le dices a una persona que tiene autismo, pues no estés ansioso, es como si le estuvieras dando una patada en la cara porque realmente no sirve de nada que les digas eso, ¿ok? O si les dices, no sobrepienses las cosas o no deberías de tener esto, no deberías de pensar esto tal cual o de que no, tú créete que eres alguien que eres socialmente bueno y cosas así, o que ese tipo de cosas le generan inclusive más ansiedad a la persona que tiene trastorno espectro autista. Entonces, ¿qué podemos entender? Sí, evidentemente el cambio de pensamiento puede ayudar a una persona, pero una persona que tiene autismo, como tiene condiciones subyacentes biológicas que hay que entender y que tienen una lógica y que explican por qué pasa cada cosa, debemos de atender las cosas de una manera diferente, ¿no? El enfoque no es el mismo en una persona neurotípica o una persona que tiene autismo. No debes de enfocarte en decirle, no deberías tener ansiedad social. Más bien, deberías de ser una persona que aproveche, que es muy única o que es excéntrica y pues de cierta manera vas a ver que a algunas personas les vas a poder agradar. Bueno, si dices ese tipo de cosas como consejo no se escucha nada bien para una persona que tiene autismo, preferiría estar más seguro. Pero si una persona que le dices que tiene autismo le dice lo siguiente, oye, tienes ansiedad social y siempre vas a tener, ¿eh? O sea, no significa que independientemente de cómo te sientas, feliz, tranquilo, vas a tener ansiedad social, la vas a tener. Sé conocedor de eso. El hecho de que sepas que tienes ansiedad social te puede ayudar mucho a que no tengas más ansiedad social. No te estoy diciendo que aprendas un mecanismo, no. Aprende que tienes ansiedad social, porque eso te va a ayudar a entender por qué es que te sientes como te sientes, porque esa es la explicación que deberías de tener en ese momento. Ah, ¿por qué te sientes así? Ah, pues porque tengo ansiedad social, ya sé que eso me ocasiona que me sienta de esta forma. Pero pues bueno, nada más no trato que me gane eso, esa hipersensibilidad sensorial que pudiera tener en ese momento o lo demás, ¿no? Pues simplemente voy a tratar de hacer mi juego, voy a tratar de pues hacer mi trabajo o de cumplir con lo que tenga que cumplir o ser amable, ¿no? Eso es otra forma de ver la ansiedad social. Si tú le haces ver a la persona que tiene autismo, oye, ¿en verdad tienes ansiedad social? La persona va a ser como, ok, sí tengo ansiedad social, o sea, debo de entender que eso hace que de repente no quiera estar conviviendo con nadie o que no quiera estar interactuando socialmente con los demás o por qué tengo dificultad para tener una conversación con más de una persona. Yo lo sé y realmente desde que lo sé y lo internalizo bastante, realmente ya no me preocupa si en una conversación voy a quedar bien o no voy a quedar bien, porque yo sé que tengo esa dificultad. Ahora, si me preguntas,
digo, yo preferiría estar solo, yo preferiría no estar con mucha gente, pero no es algo que al menos en mi trabajo puedo hacer todo el tiempo, ¿no? Pero sí me puedo dar mis gustos o puedo separarme de la socialización cuando quiero. Eso es algo bueno que me permite mi trabajo, pero de cierta manera para poder lograr las cosas que pues se han podido lograr, tengo que socializar. Y siempre se tiene que hacer eso. Entonces, si tú le explicas a la persona que tiene autismo que realmente eso lo tendrá, y que eso no se va a quitar más que con terapia farmacológica, como por ejemplo el uso del CBD, puede, y de hecho es el mejor tratamiento para la ansiedad social, le puedes hacer un bien. En lugar de exigirle cosas que no, porque no tiene lógica exigirle algo para lo cual no está diseñado. ¿Me explico? O sea, le vas a generar muchísima más ansiedad. O sea, ya déjalo, ¿no? O sea, es un decir, ¿no? Porque realmente son muchas cosas a veces que siento que las personas que tienen que son familiares de las personas que tienen autismo y sobre todo son niños o no conocen el autismo, este, como se vería, tratan de saturar con demasiadas cosas o con, pues digamos, vómito verbal, si lo queremos decir así, de muchísimas cosas que no tienen ningún sentido, que no le ayudarían o que les serían perjudiciales. Y esto lo aplico también para las personas que se dedican a la salud mental, no nada más para los familiares. Ahora, o los familiares. Si bien estas estrategias de afrontamiento pueden ofrecer alivio a corto plazo, no permiten entonces la desconfirmación de preocupaciones o pensamientos o de creencias negativas. Entonces, ya para terminar, o ya justamente terminando, vemos lo siguiente, y es que un número limitado de estudios cualitativos han investigado la ansiedad en adultos con autismo, destacando los problemas de la ansiedad social. Trenblatt y Hallim, por ejemplo, exploraron la naturaleza y el impacto de los síntomas de ansiedad en 10 adultos con autismo a través de una serie de grupos focales. Ambos estudios analizaron los datos temáticamente y encontraron que había múltiples desencadenantes de la ansiedad, los cuales se explican aquí, ¿no? O sea, otra vez aquí. Todo esto que ustedes están viendo, esta es la más importante, por eso me preocupé porque no salía, porque había puesto todas esas otras y yo dije, ¿y la importante dónde está? ¿Dónde está? No quiero que nada más esto sea algo que leí, sino que lo puedan ver, que le puedan tomar foto, que lo puedan analizar. ¿Ok? Esto es lo más importante. De esta manera entiendes la ansiedad social. La persona que tiene ansiedad social tiene hipersensibilidad sensorial, tiene lexitimia, tiene dificultad para entender el lenguaje no verbal. Tiene también una preocupación excesiva por cómo es que va a ser visto también. Eso es parte de la ansiedad social, pero el hecho de que tengas todo lo anterior que acabo de comentar explica por qué una persona tendría ansiedad social. No una persona con autismo, sino una persona cualquiera. O sea, si tú a una persona le quitas el entendimiento del lenguaje no verbal, el entendimiento de las sutilezas en la conversación, ¿qué esperas que se ponga? ¿Cómo se ponga? La lógica es que te ponga nerviosa porque no va a entender nada de lo que está sucediendo. Tal cual, o sea, las cosas que suceden no son directas. Las cosas que suceden en la socialización siempre son sutilezas, siempre son sarcasmos, siempre puedes ver que que una persona que tiene autismo pues se puede encontrar en desventaja, ¿ok? En desventaja. Y eso es propiamente la razón de por qué es una verdadera discapacidad social, porque te encuentras en desventaja. ¿Ok? No es por el afán de decir, esto es una discapacidad social y vamos a hacer morbo de esto. No, pues es que realmente te encuentras en una desventaja. Quítate una pierna o sea, no tengas una pierna y estarás en desventaja de una persona que tiene pierna. Quita la ansiedad social, quita la comprensión del lenguaje no verbal, la comprensión del lenguaje de manera literal, quita la comprensión del lenguaje, la no comprensión del lenguaje no verbal, la sutileza en la conversación, la comprensión del sarcasmo, el entendimiento, que prefieres entender las cosas de manera literal y sobre todo que tu comunicación es directa, pues te darás cuenta que condicionará, o sea que no será igual. Obviamente por eso una discapacidad, porque estás en desventaja, ¿ok? Ese es justamente el punto importante. Entonces, esto es lo que quería comentarles el día de hoy. Espero que les haya parecido interesante esto que hemos comentado. Voy a leer algunas preguntas que se encuentran en el chat. José Luis Benítez dice: hola doctor, buenas noches. Tengo un hijo que es Asperger, tiene 14 años y todavía no puede pedir, por ejemplo, 1 kilo de tortillas, ir a la tienda y pedir algo. ¿Cómo lo podríamos ayudar? Ahora, bueno, pues aquí mi pregunta es específica. O sea, si no puede pedir qué cosa, o sea, tal cual no puede tomar decisiones o simplemente no inicia una conversación, o sea, tiene un mutismo selectivo.
porque eso es algo que caracteriza a una persona que tiene trastorno espectro autista. El mutismo selectivo es algo que ocurre sobre todo en una persona que tiene ansiedad, propiamente ansiedad social, donde prefiere no hablar. Esa es una estrategia que utiliza para no tener ansiedad social, que a largo plazo el hecho de que él se da cuenta que utiliza eso le va a provocar más ansiedad, sobre todo cuando es más consciente de su alrededor. Rosette dice, me preocupa mi niño, es autista moderado y no sé cómo ayudarlo, ya tiene 9 años, su lenguaje en ocasiones no lo entiendo, las estereotipias con las manos en ocasiones son con mucha frecuencia, llora mucho cuando percibe disgusto en su entorno. La entiendo, Rosette, eso es algo complejo, sobre todo cuando se tiene un nivel 2 o nivel 3, cuando hay no un retraso, sino que no hay un lenguaje, no significa que eso significa que tenga dificultad, de que tenga deficiencia intelectual, pero esto pues obviamente condicionará una socialización y pues sobre todo pues usted puede notar ahí que pues tiene características que lo hacen enfrentarse a la frustración de una manera muy recurrente a usted y a él. Entonces, aquí yo lo que le solicito o lo que le diría es que pueda acudir con una terapia para que pueda tratar el lenguaje, para que pueda tener una mejor comunicación y sobre todo para que pueda tener una menor ansiedad. Ahora, las estereotipias o los movimientos estereotipados o la autoestimulación no es algo precisamente malo. Eso es algo que me gustaría comentarles. O sea, el movimiento de las manos, el aleteo de las manos y todo eso que puede ocurrir a una persona que tiene trastorno espectro autista no es algo precisamente malo. ¿Ok? Entonces, aquí Elisa dice, mi hijo hizo el baile de la graduación de la secundaria en el colegio, le dijeron que lo hiciera, e iba a concursos de Spelling Bee y hasta los 18 lo diagnosticaron. Ok. Bien, bueno, pues esto sería todo por mi parte el día de hoy. Les agradezco mucho por haber entrado aquí a este en vivo. Recuerden, todo esto lo estaremos subiendo también a YouTube para que tengan también un mejor aprovechamiento del material que se está subiendo. Y bueno, pues muchas gracias por conectarse y nos vemos hasta la próxima el día de mañana. Recuerden, los días sábados y viernes no nos vemos de lunes a jueves a las 10 de la noche hora Ciudad de México y los domingos a las 2 de la tarde. Muchas gracias por conectarse y nos vemos en la próxima.